Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta instancia. Celebro a las autoridades de la Universidad de la República y felicito a todo el comité científico y organizador por esta actividad que llega en este momento para aclarar algunos temas que tenemos en cuestionamiento en este momento. Esta mesa se trata de las respuestas del Departamento del Laboratorio de Salud Pública frente a la pandemia de COVID. El laboratorio es el Laboratorio Nacional de Referencia del Ministerio de Salud Pública y en el día de hoy esta mesa está integrada por su directora, la doctora Cristina Mogdassi, por el doctor Víctor Chiparelli, que es el jefe de biología, por la directora adjunta, la doctora Rosario San Martín, por la doctora Leticia Cariaza del área de microbiología, por la doctora María Noel Cortinas del área de unidad genómica y por el doctor Henry Albornoz, asesor de ICES. Luego nos referiremos más en breve a todos ellos y tenemos que excusar la participación del doctor Miguel Asqueta, director general de la salud, por compromisos asumidos previamente, al igual que el representante oficial en Uruguay, de la OPS, el doctor Hernán Montenegro. Por lo tanto, vamos a comenzar con nuestra actividad, marcando en primer lugar que el Laboratorio Nacional de Referencia es la autoridad sanitaria nacional más importante para los diagnósticos referidos a la salud pública, y es un valor importantísimo para cada país tener sus datos nacionales asegurados desde el Ministerio de Salud Pública. Por eso es tan importante su constitución, su apoyo, y agradecemos la oportunidad de esta mesa. Vamos a empezar entonces con la doctora Cristina Mogdassi, que es su directora actual, que es la directora es médica microbióloga, ex docente de la UDELAR, es especialista en enfermedades infecciosas y ha estado vinculada largamente al Laboratorio de Salud Pública. Quería decirles que a todos los participantes que disponen del chat para ir ya haciendo las preguntas que surjan durante cada una de las disertaciones, y nosotros así oportunamente les vamos a brindar a los panelistas. Les agradecemos que se presenten con sus nombres y organismo o institución a la que pertenecen. Y por último, antes de la palabra a la doctora Mogdassi, quería presentarme. Mi nombre es Lisa Rodríguez, soy médica microbióloga y soy actualmente consultora nacional para OPS en los temas de resistencia a los antimicrobianos bajo el concepto Una Salud. Soy médica microbióloga, también diplomada en la Universidad de la República y es docente de la Cátedra de Bacteriología y Biología y de Laboratorio. Vamos a comenzar entonces con la doctora Mogdassi, la directora, acerca de por qué el laboratorio se llama Departamento de Laboratorio de Salud Pública, cómo ha sido su historia. Lo conocemos a través de la imagen que ustedes ven en pantalla, de envío de muestras y porque recobró mucha importancia durante la pandemia. Pero este laboratorio tiene una larga historia y la doctora Mogdassi es la más indicada para contarnos sus aproximaciones a este laboratorio, ya que es una de las fundadoras de la red de CIDEVA y Relabra, que son redes latinoamericanas en nuestro país y que aportan muchos datos. Por favor, Cristina. Muchas gracias, Grisel. Buenas tardes a todos. En cuanto al nombre, como refería en la fachada del Departamento de Laboratorios de Salud Pública, no es el nombre con que se inició, porque inicialmente era una división dentro del Ministerio, que posteriormente se incorporó como un departamento más de los que componen la división epidemiología de nuestro ministerio. Es un laboratorio que tiene 41 años de vida en este país, generando realmente información de valor para la salud pública. Referente al decreto 486 del 2013, le corresponde la rectoría de los laboratorios, que se enfoca hacia la referencia de los laboratorios de todo el país a través de la red.
para la mejora de la calidad en la atención de los pacientes y para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de interés en la salud pública, para las nuevas tecnologías del laboratorio que se introducen en el país y a establecer alianzas estratégicas de cooperación como sus principales hitos en la rectoría, de la cual también se desprenden lo que tienen en la hilera de la izquierda, que es la referencia, ser la referencia de la red de laboratorios para recoger y compartir datos relevantes a la vigilancia y monitorización de los eventos de interés sanitario. Como ejemplos, el Centro para la Vigilancia de los Virus de Influenza y otros virus respiratorios, es el Centro para VIH, Resistencia Antirretroviral, para la resistencia a los antimicrobianos, para la sífilis connatal o neonatal, tiene una red de micosis invasivas muy importante, para los arbovirus, dentro de los que entran dengue, zika, chikungunya y el West Nile, en hantavirus, coronavirus y otros. Para la vigilancia de aquellos patógenos emergentes con estudios de prevalencia, caracterización genotípica y seguimiento postvacunal que se lleva desde hace años en las vacunas de influenza y algunas vacunas bacterianas. Para la investigación de aquellos patógenos de la vigilancia y aquellos emergentes y reemergentes, para los estudios de prevalencia, para caracterizarlos con las mejores técnicas que haya, que actualmente llegamos a las genotípicas, también las serotípicas, para el interés sanitario y también, como les decía, el impacto de vacunas. La gestión de la información que resulta de las actividades de vigilancia y monitoreo, y la capacitación y preparación de los laboratorios del país para situaciones que exijan un diagnóstico o una vigilancia especial. En la siguiente vemos esquemáticamente cómo están divididas sus áreas, que si bien cada una cumple sus cometidos específicos, las diferentes disciplinas trabajan interrelacionadas y algunas de ellas son totalmente transversales, como el control de calidad y la genómica, que trabaja con todas las disciplinas que interactúan al exterior también, como vemos a la izquierda, las principales relaciones del laboratorio dentro de la estructura ministerial con la gestión de la información producida, con redes de laboratorios microbiológicos nacionales y compartiendo la información en ambos sentidos, tanto desde las redes hacia el laboratorio como del laboratorio hacia la red, y también con organizaciones internacionales. En cuanto a las redes de las nacionales, destacamos la red de laboratorios clínicos, que fue formada hace casi 25 años, que ha ido creciendo a través de todos los años. Actualmente cuenta con 45 laboratorios de todo el país, tanto del sector público como privado. La red de micosis invasivas, que participan también en otras más amplias de América Latina, y internacionalmente destacamos la red más antigua también que tiene, que ya venía desde antes, que es FLUNET, con OPS para la vigilancia y estudio de los virus de influenza. Después hay redes transversales como la Red Latinoamericana de Institutos de Salud, de la que participamos, en la cual participa todo el laboratorio. Brevemente, para situarnos por qué llegamos a la situación en que estamos actualmente, el laboratorio, como les decía, fue creado en 1980 y tiene algunos hitos, muchos más de los que están enumerados acá, pero que son señeros para la salud pública, como fue participar con 17 países, como laboratorio país, participó con 17 países más en el aislamiento y serotipificación de cepas invasivas en infección respiratoria de neumococo
de cual también se utilizó información para la formulación de la vacuna antineumocóxica que se trabajó con la Academia de Ciencias de Estados Unidos. También la red de laboratorios clínicos, como les mencioné anteriormente, que actualmente está constituida por 45 laboratorios que integran la resistencia, fundamentalmente para la resistencia antimicrobiana. La incorporación de la secuenciación para estudio de la resistencia antirretroviral, fundamentalmente en el virus VIH, que se inició en el país desde el 2007 y es el Centro Nacional para VIH y para la Resistencia Antirretroviral. La incorporación de la tecnología de Next Generation para los estudios genómicos, en principio en colaboración con Facultad de Ciencia, con la Cátedra de Genética y la Cátedra de Virología, y actualmente pudimos ya tener nuestra propia unidad de genética, donde salió el primer reporte del genoma completo de SARS-CoV-2 en Uruguay. Creo que con esto es un pantallazo de la actividad del laboratorio y de cómo está conformado actualmente. Muchas gracias, Cristina, por esta presentación somera y muy clara de las diferentes áreas. Entonces ahora me gustaría invitar a los encargados de las diferentes secciones a que nos expliquen cómo están constituidos y qué funciones tienen. ¿Qué ha pasado en esas áreas durante la pandemia y qué antecedentes tienen respecto a eso? Porque lo que ocurrió en la pandemia es una foto instantánea de ese momento, pero cada uno tiene sus trayectorias. Entonces me gustaría, ya que esta pandemia ha sido ocasionada por un agente viral, el doctor Héctor Chiparelli, el director, el jefe de la sección de microbiología, ex profesor agregado de la Universidad de la República, de la Cátedra de Bacteriología y Biología de la Facultad de Medicina, nos cuente la constitución de su servicio y cómo ha sido la trayectoria y el encare de la pandemia. Gracias, Grisel. Buenas tardes a todos. La siguiente. Ahí tienen un breve organigrama y estructura simplificada de la unidad de virología, que largamente también viene ya estructurada de hace muchos años, en donde a destacar fundamentalmente la de virosis respiratorias, con un estandarte llevado desde el siglo pasado, como es el Centro Nacional de Referencia de Influenza, donde obviamente se ha seguido, se ha mantenido todos estos años, varias decenas de años, vigilando la circulación de virus influenza a nivel nacional, contribuyendo justamente a la vigilancia internacional y a la posibilidad de formular o reformular las vacunas antivirus influenza. Si recordamos los anteriores, algunos de nosotros que venimos de muchos años atrás, había una única vacuna, luego empezamos a tener vacunas para el hemisferio norte y el hemisferio sur. Virosis emergentes y reemergentes, en donde es un título enorme, muy grande, donde obviamente tenemos a los arbovirus con un gran trabajo a nivel nacional, y se han ido incorporando a lo largo de los años las nuevas, a medida que aparecen las alertas sanitarias a nivel internacional y la posibilidad de introducción de otros agentes virales, ese título, ese paraguas ha logrado cobijar a, por ejemplo, el último en aparecer como el virus, el monkeypox o virus de la viruela SIV. Como decía la doctora Moldasi, el área de retrovirus, el laboratorio ha sido el iniciador de justamente la vigilancia y desde el punto de vista de la confirmación del VIH, y caracterización también genotípica antirretroviral
de las cepas circulantes tanto de VIH-1 como de VIH-2. Y no terminamos ahí, sino que además también este laboratorio tiene una importante función en lo que es la vigilancia de las infecciones virales eruptivas, no solamente de sarampión y rubiola, como tradicionalmente se viene haciendo, desde la confirmación serológica, desde la detección molecular, desde la caracterización genética también, incorporándose también a la unidad recientemente creada de genómica microbiana, sino que también nos permite hoy también hacer diagnósticos diferenciales o estudios diferenciales frente a otras eruptivas febriles que vienen a aparecer. La siguiente. Es así que entonces, concretamente por la vigilancia virológica valga la redundancia, de virus respiratorios, nos ha tocado desde principios del 2020, ya a fines del 2019, con la alerta que la OMS comentaba en los primeros días de enero del 2020 de esa conglomerado de neumonias a partir de un mercado de pescados y animales en la ciudad de Wuhan, obviamente llamó la atención, llamó nuestra alerta y, la siguiente, pudimos, cuando ya se había diseminado, fíjense que entre fines de diciembre del 19 y 13 de enero del 20, donde los primeros casos ya estaban fuera de China, nosotros tuvimos la capacidad y la posibilidad de gestionar síntesis de primers y sondas mediante adquisición de nuestro presupuesto por el Ministerio de Salud Pública. Esto además confirmada ya la transmisión entre los humanos. La siguiente. Esto lo podemos hacer porque obviamente somos un Centro Nacional de Influenza que cumplimos con determinados requisitos y determinadas capacidades diagnósticas y de investigación para la vigilancia de enfermedades virales humanas, siendo además punto focal con centros de referencia nacional, regional e internacional. Y además, siendo un laboratorio de un ministerio, en el caso del Ministerio de Salud, también con la formación y la capacidad técnica, el entrenamiento y actualización continua de personal científico técnico del TLSP. Esto nos permitió y nos ha permitido en decenas de años enfrentar eventos sanitarios inusuales, brotes, epidemias y pandemias, recuerdan la del 2009 y ahora obviamente la comenzada en el 2020. En febrero del 2020 tuvimos la posibilidad, gracias a la Fundación Osvaldo Cruz, que permitió un entrenamiento a países de América del Sur, justamente para transferir tecnología de PCR en tiempo real, la siguiente, en donde una de nuestras integrantes cursó un entrenamiento en la Fundación Osvaldo Cruz, que nos permitió ya a mediados de febrero incorporar esta tecnología en la investigación de casos sospechosos para detección de SARS-CoV-2 en forma rutinaria. La siguiente. Y además, también esto no fue solamente y como Centro Nacional de Referencia, estamos también obligados y con la responsabilidad de ser evaluados externamente anualmente, ¿sí?, por la Organización Mundial de la Salud, con paneles antes de la pandemia de SARS-CoV-2, con paneles de influenza, de distinto tipo y de distinto subtipo, y además a partir del 2020 se incorporan SARS-CoV-2 a los paneles de influenza que nos vienen evaluando y venimos
sorteando felizmente muy bien. La siguiente. Entonces, a partir de ese 13 de marzo, fecha, bueno, señera y sin ningún contenido místico, para un viernes 13 de marzo, comenzamos entonces a detectar los primeros casos a partir, obviamente, de la sospecha clínica en viajeros que regresaban a Uruguay, en donde se aplicó el test transferido previamente, con un tiempo real, con plataformas que ya existían en nuestro laboratorio y con insumos permanentemente suministrados por la Organización Panamericana de la Salud. Ahí abajo tienen la referencia de donde obviamente surge de la Universidad de Charité este protocolo de detección y diagnóstico del SARS-CoV-2. Siguiente. Ese 13 de marzo, entonces, junto con la alerta que se daba a nivel nacional, dado por el Departamento de Laboratorio de Salud Pública, describe entonces una serie de eventos, de brotes a nivel, en diferentes escenarios. Obviamente el primero fue a partir de un evento social, todos conocidos por todos, en donde en cada momento ese año el laboratorio participó activamente en la caracterización genotípica, y ha venido trabajando permanentemente hasta, obviamente, seguimos en la pospandemia con protocolos totalmente incluidos en la vigilancia de virus respiratorios. Y la última, creo que es la última. Paralelamente a esta vigilancia continua, hemos tenido que también colaborar en evaluaciones y en referencias, convenios con Facultad de Química, dado que obviamente el suministro de muchos de los insumos necesarios para la investigación virológica desaparecían en el mundo. Uruguay, a través de la Universidad de la República, diseñó hisopos, probamos medios de transportes, probamos kits de extracción, probamos kits comerciales, diferentes estrategias con diferentes pools en diferentes cantidades, y detección de antígeno también, que luego la doctora San Martín va a hacer sus comentarios. Y desde el punto de vista de referencia, dado que es el laboratorio y el Centro Nacional de Referencia de Virus Respiratorios, distribuimos muestras positivas, muestras negativas para los laboratorios de la red, confirmamos muchas con esta estrategia y aumento de la posibilidad y capacidad diagnóstica a nivel nacional en todos los laboratorios, para todos los laboratorios de análisis clínicos. Obviamente había que colaborar y sustentar los resultados positivos o no concluyentes de la red, revisando protocolos y también, dado la necesidad de generar conocimientos a nivel genotípico y con una visión que viene ya desde hace un tiempo atrás, una visión en la genómica microbiana muy importante, es que comenzamos un convenio con Facultad de Ciencias, con la cátedra, con el Departamento de Genética y de Virología, que la doctora Mogazzi recién nombraba, para obtener nuestras primeras secuencias de genoma completo, y a partir de ahí la transferencia tecnológica que luego la doctora María Noel Cortinas le va a comentar. Y eso es un brevísimo resumen de actividad de 2 años intensa y que obviamente mantenemos comprometidamente. Creo que esa es la última. Gracias, Grisel. Gracias, Héctor. Me interesa remarcar la suscripción del laboratorio a las redes de OMS para recibir las evaluaciones externas
porque eso asegura la calidad de un laboratorio de referencia y la confiabilidad que debemos tener como país en nuestros laboratorios. Es decir, parte base de un laboratorio de calidad es tener las evaluaciones externas de redes internacionales. Entonces me parece muy importante ese hecho a remarcar. Siguiendo con las diferentes áreas, vamos a seguir ahora por el área de bacteriología, que esto ha sido una pandemia viral, pero ha tenido consecuencias en lo que es la bacteriología, y hay grandes hitos que la doctora Leticia Cayata, que representa en este momento a la sección bacteriología, es ex asistente de la cátedra de bacteriología y biología de Facultad de Medicina de UDELAR y del laboratorio clínico de Facultad de Medicina Hospitalaria. Leticia también va a comentar las tareas habituales que han mantenido durante toda la pandemia y que llevan mucho tiempo y carga y que han tenido muchas veces que apoyar a la biología en este momento de pandemia. Entonces le agradecemos a Leticia que nos cuente acerca de la vigilancia que mantuvieron de agentes invasivos muy importantes para nuestra población, de todo con neumonía, de Neisseria meningitidis, la vigilancia de sensibilidad de Neisseria gonorrea, y qué ha pasado también con otros hitos como la RAM en su sección. Gracias, Leticia. Bueno, muchas gracias, Grisel, por la presentación. Buenas tardes para todos. Nosotros en esta oportunidad lo que trajimos un poco para compartir con todos ustedes son básicamente dos ejemplos que decidimos mostrar que de alguna forma muestran el impacto, que es bien conocido, que ha tenido la pandemia COVID-19 sobre la RAM, que es un impacto negativo porque ha representado un aumento de los porcentajes de resistencia de muchos de los patógenos nosocomiales, y justamente elegimos dos ejemplos de microorganismos que son objeto de vigilancia por parte del DLCP y que ilustran un poquito esta situación. El primer ejemplo tiene que ver con los enterobacteriales doble productores de carbapenemasas en nuestro país. A modo de introducción, recordar que las carbapenemasas son enzimas que pueden producir algunas bacterias que tienen la capacidad de inactivar todos o prácticamente todos los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, estos enterobacteriales que producen carbapenemasas son considerados por la OMS como microorganismos críticos en su ranking para el desarrollo y investigación de nuevos antibióticos. Y la situación es todavía más compleja cuando un enterobacterial no solamente produce una carbapenemasa, sino que es capaz de producir dos carbapenemasas simultáneamente. Y realmente este tipo de aislamientos son un doble desafío, tanto diagnóstico como terapéutico. En Uruguay, la primera detección de este tipo de aislamientos correspondió al año 2017, y lo que nosotros pudimos observar revisando nuestros datos es que si comparábamos un periodo prepandémico, que sería 2017-2019, versus un periodo pandémico, 2020-2021, notamos que hubo un aumento estadísticamente significativo en la prevalencia de estos aislamientos doble productores de carbapenemasas justamente durante el periodo de pandemia. Esa situación también ocurrió en otros países de la región. De hecho, en Argentina, en abril del 2021, emitieron una alerta epidemiológica a propósito del tema, y en cuanto a nosotros pudimos comprobar la misma situación con nuestros números, solo posible gracias a la vigilancia que se mantiene habitualmente, hicimos también lo mismo. Lanzamos un comunicado a todos los laboratorios del país para que estuvieran alerta frente a estos microorganismos, y en ese comunicado también dábamos algunos tips para facilitar su reconocimiento desde el laboratorio. Entonces, si quieren saber un poquito más del tema de la situación de doble productores de carbapenemasas en Uruguay, justamente a propósito de eso presentamos en este congreso un póster virtual y lo pueden consultar. Y bueno, y el segundo ejemplo que trajimos tiene que ver con los enterococos vancomicina resistentes, que en este caso también se trata de microorganismos de alta prioridad para la OMS, porque suelen tener un perfil multidrogo resistente, lo que complica mucho las infecciones debido a estos microorganismos. Y en Uruguay, la primera detección de este tipo de microorganismos correspondió al año 2000. En los años posteriores se siguieron detectando, pero lo que es interesante es que tuvimos casi una década entre el 2009 y el 2019 donde en nuestro país no se habían detectado, solamente para después resurgir en plena pandemia en el año 2020 con 3 nuevos aislamientos detectados, y posteriormente en 2021 se
se detectaron 13 aislamientos más. Nuevamente, frente a este cambio epidemiológico, esta reemergencia de este patógeno, también nos comunicamos con los laboratorios de nuestra red para que estuvieran alertas frente a este tipo de microorganismos, y de hecho el DLCP también colaboró en el estudio de un brote que ocurrió en un prestador público de salud en Montevideo, donde nosotros colaboramos haciendo el estudio de portadores. Llegamos a hacer el estudio de hisopados rectales, y creo que son 27 hisopados rectales que habíamos procesado, logramos reconocer 4 positivos, diagnosticamos 4 pacientes colonizados por enterococos vancomicina resistentes. Y bueno, y en este momento de aumento de RAM, de cambios epidemiológicos bien importantes, nos pareció que era más que oportuno continuar reforzando la vigilancia RAM, y continuamos trabajando en realidad en una iniciativa que ya venía de años atrás, y era lograr conformar una red de laboratorios que estuviera coordinada por el DLCP para vigilancia de la RAM, lo que nos permitiría a nosotros mejorar nuestros datos de vigilancia, contar con mejor información representativa de todo el país. Entonces, para esto elegimos a 14 laboratorios de los de nuestra red para que formaran parte de este plan piloto, y la herramienta que nosotros elegimos para llevar a cabo la vigilancia es el software HUNET, que el software HUNET es un software libre que es distribuido por la OMS y que está específicamente diseñado para justamente analizar todo lo relacionado a la resistencia antimicrobiana. Gracias al apoyo de OPS logramos contar con un experto en HUNET que se encargó de la capacitación de estos representantes de los laboratorios clínicos convocados para formar parte del plan piloto, y en marzo de este año se llevó a cabo esta capacitación, y bueno, y tenemos el gusto de poder decir que ya la red está empezando a dar sus primeros pasos, y estamos empezando a recibir ya datos RAM de estos laboratorios que están formando parte de nuestra red. La siguiente. Y bueno, otra cosa que queríamos compartir con ustedes son 2 ejemplos más de brotes en los que el DLCP ha participado en este tiempo de pandemia. El primer ejemplo de brote es uno ocurrido por Serratia marcescens en relación al uso de cepillos y esponjas de determinada marca comercial, que implicó que entre septiembre y octubre del 2020 el DLCP recibiera para procesar 36 muestras de cepillo, esponja y jabón. En 11 de estos identificó la presencia de Serratia marcescens. Después un laboratorio clínico nos envió 3 aislamientos más que ellos habían recuperado a partir de los cepillos de esponjas para que nosotros los confirmáramos, y también recibimos de diferentes laboratorios clínicos, aislamientos clínicos justamente, y 19 aislamientos clínicos, y una vez que confirmamos todos, y hicimos el estudio de susceptibilidad, encontramos que todos los aislamientos, tanto los clínicos como los de los cepillos esponja, tenían el mismo antibiotipo, y elegimos algunos de ellos para compararlos mediante electroforesis en gel de campo pulsado, que es una herramienta de epidemiología molecular que se considera el gold estándar para el estudio de brotes, y justamente mediante el pulse field pudimos observar que 11 de los 12 aislamientos estudiados tenían exactamente el mismo pulsotipo, constituían la misma clona, y así pudimos caracterizar este brote. Y bueno, y más recientemente, el otro brote que queríamos compartir con ustedes fue un brote de infección respiratoria laboral, que sucedió a principios de año, entre abril y mayo de este año. Implicó para el laboratorio el estudio de 36 muestras de 26 pacientes, y en 22 de estos 26 pacientes se logró confirmar el agente etiológico, que en este caso fue Coxiella burnetii, que lo interesante es que se trata de una bacteria que es intracelular obligada, y por lo tanto optamos por una estrategia, por un diagnóstico indirecto basado en la serología para lograr llegar al agente causal de este brote. Y bueno, por mi parte más o menos era esto lo que les queríamos compartir desde bacteriología, de cómo hemos vivido desde nuestro lado la pandemia. Para ver todos cuando van a infeccioso, tener en cuenta cómo hay un movimiento de los demás agentes microbianos también,
Parte es por nuestras prácticas hospitalarias, parte es también por las acciones de la población y cómo debe un laboratorio de referencia nacional mantener todas sus medidas y todos sus estándares en el nivel adecuado para poder contribuir con la salud pública en instancias de brotes en nuestra población. Vamos a seguir ahora con un integrante que se va a conectar de forma virtual, el doctor Andrés Cuime, que es el encargado de la sección micología y parasitología del Laboratorio Nacional de Referencia. Andrés es médico parasitólogo, es docente de la Universidad de la República también. Y Andrés es el encargado de una red muy importante en Uruguay y de gran importancia en Latinoamérica, que es la red de antifúngicos, que se refiere a aislamientos sistémicos de hongos. Andrés, esperamos estés conectado y con buena conexión y aguardamos tus comentarios de tu sección. Muchas gracias. Y hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Te escucha un poquito bajo? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, mejor. Bueno, básicamente, buenas tardes a todos. La unidad de parasitología y micología del Laboratorio de Salud Pública durante esta pandemia mantuvo la actividad centrada en la vigilancia, básicamente de 3 grandes ejes temáticos. Uno es el de las enfermedades de transmisión vertical, básicamente siguiendo la estrategia ETMI Plus, ¿verdad? Recientemente impulsada por la OPS, básicamente en materia de sífilis y enfermedad de Chagas congénita. El otro gran eje temático es el de la zoonosis, sobre todo la zoonosis hemoepidémica, como la brucelosis y la leptospirosis, que representan una carga muy importante de trabajo en el sector, más de 1.500 notificaciones y estudios confirmatorios, ¿verdad? Son solicitados anualmente. Y después lo que tú decías, Grisel, que es el otro eje temático, tiene que ver con la vigilancia de las infecciones fúngicas invasivas, donde somos laboratorio de referencia nacional, y que además vigilamos, y somos punto focal en la región, la resistencia a los antimicrobianos, sobre todo, ¿verdad?, a los antifúngicos. En ese sentido es que durante la pandemia hubieron algunos casos de infecciones fúngicas invasivas que tuvieron mucha notoriedad y en la cual nosotros participamos a nivel de las alertas epidemiológicas. No sé si ustedes recuerdan los famosos hongos negros, aquello coincidió, ¿verdad?, con la pandemia, tuvimos allí sí algunos casos que requirieron confirmación por nuestro laboratorio, y también la aparición de un número mayor de notificaciones de aspergilosis pulmonares. No invasivas, pero sí aspergilosis pulmonares. Básicamente eso, en estos 2 apuntes, es lo que yo quería comentarles con respecto a lo que representó esta pandemia para nuestra unidad, donde tuvo que mantener los ejes de vigilancia clásicos y en donde se agregaron, ¿verdad?, la ocurrencia de estas infecciones fúngicas pulmonares, en el caso de la aspergilosis, y rinocerebrales, en el caso de la mucormicosis. Pero básicamente eso ha sido un poco la actividad de nuestro sector durante la pandemia. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Como microbióloga, sabemos que ha sido muy importante el rol de la sección micología del DLSP durante la pandemia, porque sabemos que algunas de las debilidades que existen en los laboratorios, en los prestadores, es justamente el área de micología, donde no se cuenta muchas veces con las formas diagnósticas ideales para estos agentes. Entonces, el apoyo del laboratorio de referencia ha sido fundamental para todos los laboratorios del país, para toda la red, porque ha ayudado a micólogos y ha ayudado a microbiólogos, no micólogos, para poder llegar a un diagnóstico y mejorar nuestros tratamientos de los pacientes. Así que muchas gracias por esta participación.
Y bueno, creo que un gran reto que hay desde tu sección va a ser el diagnóstico de sífilis y cómo va a apoyar el laboratorio de referencia en el área de epidemiología para llegar a unas mejoras en nuestra salud pública desde el punto de vista de Coninba-Patti. Gracias por tu participación. Pero Bueno, contamos muchas contigo gracias. para preguntas finales. Por supuesto, gracias. Vamos a seguir ahora con la doctora María Noel Cortina. María Noel es una microbióloga especializada en genómica, es doctora en ciencias y especializada en genómica en la Universidad de la República primeramente, luego estuvo 20 años fuera del país, en Pretoria, en Sudáfrica, Suiza, y es especialista actualmente en secuenciación. Se incorporó recientemente al laboratorio de referencia y en medio de la pandemia todo el laboratorio enfrentó un gran desafío que fue el desarrollo de la unidad genómica. Entonces, en un momento tan particular de tanta demanda, ha sido un gran apoyo para la salud pública y crear esta área apoya a los desarrollos de genómica que tiene el laboratorio de referencia desde los años 2000. De 2000 a 2010 fueron creando diferentes áreas de genómica que ahora se encuentran transversalizadas en una unidad única y que dirige la doctora Cortines. María Noel, por favor. Muchas gracias, Giselle. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Y yo les voy a contar en breve entonces lo que ha sido este gran desafío, como dice Giselle, que nace en realidad con la labor del laboratorio desde hace muchos años, estudiando muchos organismos desde el punto de vista genético. Esto tiene que ver, para la gente que no está familiarizada con estas técnicas, con estudiar el código genético de los organismos, que nos permiten, son técnicas que nos permiten conocer ese código, y el código en sí mismo es una fuente de información invaluable para saber muchas cosas de los organismos. Nos permite saber quiénes son, que tal vez fue una de las primeras cosas que se utilizaron con ese fin, pero hoy en día nos sirven también para saber muchas otras cosas, como por ejemplo para saber cómo es su transmisión, cómo se relacionan con otros organismos. De hecho, también cuentan toda su historia. Por eso es que nosotros utilizamos, y es tan importante tener estas tecnologías. Lo que pasó con la pandemia es que aceleró un proceso que el laboratorio venía ya pensando y desarrollando, que era desarrollar un área de genómica específica para todas las áreas, no solamente para virología, que fue la aceleradora de este proceso, sino también para los demás microorganismos. De hecho, el aparato que ustedes ven acá, en el ángulo superior izquierdo, ya estaba en el laboratorio, básicamente estaba en periodo de prueba, y fue gracias también a los convenios con los colegas de Facultad de Ciencias que logramos que el aparato empezara a funcionar de otra manera, empezáramos todos a pensar en genómica en una forma de producción permanente. Una vez que lo logramos eso, entonces pudimos desarrollar con ellos algunos trabajos que inclusive nos dieron información para detectar qué cosas genéticamente únicas pasaron acá en Uruguay. Y pudimos, gracias al esfuerzo de todos, también publicarlo para que esa información no quedara en el laboratorio, sino que fuera compartida internacionalmente. Porque gran parte de la pandemia, básicamente, fue desafiante en ese sentido, tratar que en el mismo momento que las cosas sucedían, pudiesen ser transmitidas. Y nosotros creo que bastante lo logramos, yo diría que con muy buena nota, sobre todo viendo los recursos y bueno, el tiempo y el esfuerzo de cada uno que invertía en esto. La otra cosa importante fue que en términos de COVID, pudimos finalmente, o hasta el día de hoy, aportar desde el Laboratorio de Salud Pública un quinto, más o menos un quinto de todas las secuencias de los genomas que están publicados en el mundo. Y eso, para ser un país chiquito y un laboratorio aún más pequeño, creo que es significativo. Como les decía, nos dejan muchas preguntas abiertas, toda esa información que tenemos, algunas que ya contestamos y publicamos, y otras que, por supuesto, procesaremos en estos meses que siguen. Así como hizo Leticia, nosotros acá también yo les voy a mostrar simplemente algunos ejemplos del tipo de información que cotidianamente estamos sacando a la luz a la sociedad y a los medios también a veces.
Por ejemplo, esto es una gráfica, o son las gráficas que se pueden construir en cuanto a poder seguir las variantes, por ejemplo aquí de diciembre a junio de este año, de la proporción, ustedes ven en distintos colores, la proporción de distintas variantes, ¿sí? Que van circulando. Las que aparecen, entonces aparece un color, a veces desaparece, a veces vuelve a aparecer, y entonces va cambiando la frecuencia relativa de esas variantes de los virus, ¿sí? Y eso es importante entonces para ayudar después a los que tienen que tomar decisiones de salud pública en cuanto a qué recomendaciones dar al respecto. También respecto a la biología de este microorganismo, porque vemos que es capaz entonces de cambiar muy aceleradamente y cómo es capaz de competir entre sí las cepas, por ejemplo. Todo ese tipo de informaciones lo sacamos sabiendo la genética del organismo. El otro ejemplo es, por ejemplo, es este que se representan, es muy común representar las relaciones de parentesco, si ustedes quieren, o de familiaridad entre distintos organismos con árboles, ¿sí? Como los árboles genealógicos. En este ejemplo vemos indicado con más énfasis en un brote que estudiamos familiar, en una época donde todavía se pensaba que la transmisión era solamente o prácticamente familiar, ¿sí? En situaciones todavía de brotes. Sin embargo, por ejemplo, en esa familia de un grupo de personas enfermas, uno de ellos tenía suficientes mutaciones, ven que la línea es más larga, porque tiene más mutaciones y probablemente, muy probablemente entonces, ese genoma venía de otro lado. De hecho, sabemos que en esa familia hay dos hermanos que fueron probablemente los que contagiaron al resto de la familia porque estaban bastante confinados, y esos dos hermanos salieron a diferentes fiestas, y de hecho, cuando volvieron entonces a sus casas, probablemente hicieron eso. Uno fue capaz de transmitir su cepa a todos los demás familiares, y el otro se quedó solito, encerrado en su cuarto, tal vez, y por eso quedó solito con su cepa. Pero fue una indicación, por ejemplo, en un tiempo donde empezamos a ver que el contagio ya era entonces social, que ya no era solamente estar en la familia, sino que uno podía contraer distintas cepas y variantes por circular en la sociedad. El otro tipo de aplicaciones que quería yo ejemplificarles acá, que estamos desarrollando, es también a través de saber los genes, que son la lista que está a la izquierda, genes, ¿verdad? Estudiamos distintos grupos de genes, muchos de ellos, y podemos identificar con distintos colores, con distintas cepas, entonces, cuáles genes se comparten y cuáles no. ¿Por qué esto es interesante? Como les decía, primero para caracterización, para decir esto es diferente de esto otro. Pero también, por ejemplo, como decía Leticia, en los casos donde queremos ver cuántas copias, por ejemplo, hay de un gen, o cuántas copias de resistencia de distintos genes, y por lo tanto saber cómo están evolucionando esas bacterias y qué tipos de genes, por ejemplo, de resistencia, aparecen en los distintos nosocomios o en distintas situaciones ambientales. Es muy importante mencionar que hoy en día no identificamos a la salud como las bacterias, los virus y los hongos, sino solamente que atacan a la gente, sino que consideramos que hay una conversación permanente entre los organismos que están en el ambiente y que también están en otros animales, ¿sí? Por lo tanto, los proyectos que hoy estamos abordando también tienen en cuenta, por ejemplo, los componentes que son ambientales y que tienen que ver también con la influencia de los animales, de cómo los animales nos van pasando los virus. De hecho, el COVID es un gran ejemplo de ello. Seguimos discutiendo exactamente de dónde vino, pero sabemos que todos estos virus, que son como el COVID, ¿sí? Los coronavirus, en realidad también tienen reservorios que están en animales. Por lo tanto, tenemos una aproximación más holística hoy sobre estos temas. Por eso también es muy relevante tener este tipo de tecnologías, porque permiten abarcar, decir, bueno, voy a buscar la información en todas esas áreas y no solamente en el bichito particular de estudio de una persona. Por eso, hoy tenemos varios proyectos transversales, como les mencionaban anteriormente. El área genómica es para todos, los laboratorios del Laboratorio de Salud Pública, ¿sí? Y seguimos, por ejemplo, con
con SARS-CoV-2, o sea, con COVID, seguimos porque hay un proyecto que tiene que ver con la eficiencia postvacunal, en eso se aplica la genómica, se aplica también, por ejemplo, estamos desarrollando proyectos de genoma completo de HIV para estudiar la resistencia antirretroviral, que ya se hace, pero no con tanta información, estamos subiendo un escalón en eso. Seguimos con la vigilancia de influenza, en el mismo sentido, la vigilancia de rubiola, sarampión, las resistencias antibióticas. Por eso concretamente ya tenemos vínculos tenemos unos proyectos desarrollados por ejemplo, en toda la cadena alimenticia, ¿sí? Por ejemplo, estudiando resistencias desde el pollito, desde que nace hasta que llega a ser un pollo para nuestro consumo. Y, en fin, otro tipo de proyectos, por ejemplo, como los neumococos, también que se mencionaban en esta mesa, y bueno, y los que van apareciendo, porque hoy en día esta tecnología básicamente afecta de alguna forma a todos los proyectos. Es parte integral de muchos tipos de proyectos. Sí. Antes de cambiar de diapositiva, me gustaría hacer unas preguntas, porque me parece de mucho valor esta reseña que recién hizo María Noel. Perfecto. Por un lado, me gustaría preguntarle a Héctor Chiparelli, del área de virología, la importancia de y desde cuándo se hace el estudio de resistencia a los antirretrovirales en el Laboratorio de Salud Pública y en qué otros lugares se hace del país. Bien, sí, la vigilancia de la resistencia antirretroviral nace en el 2005-2006 y empieza a ponerse en práctica en el año 2007 en el único laboratorio a nivel nacional que destinado por decisión del Ministerio de Salud Pública para justamente ser un laboratorio, siendo laboratorio de referencia confirmatoria de VIH. Además también se incorpora la resistencia, el estudio de la resistencia antirretroviral, que de inicio fue obviamente para los pacientes en fallo virológico, que luego se fueron incorporando a medida que se iba conociendo y que iban surgiendo en nuevos planes terapéuticos y nuevas drogas, nuevos fármacos antirretrovirales, se amplía hoy prácticamente a pacientes naïf de tratamiento, ¿no? Es decir, antes de iniciar un tratamiento antirretroviral, saber si ese paciente tiene una infección transmitida desde la fuente de infección o no. Ha generado, y eso genera obviamente también, además de la vigilancia, un plus desde el punto de vista asistencial con objetivo puramente asistencial para mejorar de los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes infectados. Muchas gracias, Héctor. Todavía no lo hemos presentado porque no ha hablado todavía del efecto de la pandemia, pero aprovecho para ver el componente clínico del estudio de la resistencia a los antirretrovirales al doctor Henry Albornoz, que es actualmente asesor de IGESA. Bueno, sin duda, esta información que comentaba Héctor tiene un impacto directo en las decisiones terapéuticas que tomamos con los pacientes. Conocer el perfil genotípico de las mutaciones nos permite predecir en cierta manera el comportamiento que va a tener ante los antirretrovirales, y eso tomando en conjunto con la exposición previa a los antirretrovirales, la situación clínica e inmunológica que tiene la persona en ese momento, nos permite tomar una decisión respecto a la mejor asociación de antirretrovirales para ese paciente. Y obviamente en la medida en que tenemos información centralizada a nivel país, eso nos da una confiabilidad muy grande en cuanto a la toma de decisiones clínicas que hacemos, ¿no? O sea que de hecho creo que ese es un punto muy importante. Muy bien. Y otra pregunta, aprovecho que ya está hablando el doctor Albornoz, acerca de la vigilancia de neumococos, que en primera instancia se hacía a nivel antigénico, puramente fenotípico. ¿Qué importancia puede tener
la vigilancia de neumococos para los clínicos, para los programas de vacunación, más un tema de salud pública? Bueno, creo que sin duda es un tema relevante porque para conocer el perfil de los serotipos que están causando infección, si están incluidos o no en la vacuna, por ejemplo, es un elemento importante. Además, también está, digamos, si bien hay alguna discusión, pero hay varios artículos que van a favor de que algunos serotipos, particularmente a veces algunos que escapan a lo que están incluidos en las vacunas, pueden tener presentaciones distintas, particularmente algunos causando, por ejemplo, más empiema que otras formas clínicas. O sea que tener el conocimiento de la circulación de los serotipos que tenemos y si están incluidos o no en la vacuna, es una información que es importante desde el punto de vista de la salud pública y de la eventualidad de adaptación de las vacunas quizás en algún futuro, pero también tiene una correlación clínica con las presentaciones clínicas que vemos y a veces de las decisiones terapéuticas que hay que tomar, ¿no? Muchas gracias. Acerca de neumococos, quería comentarles que todos los laboratorios de microbiología del país envían las cepas de aislamientos invasivos al DSP, y esto ya está desde la década de los 90, hay una vigilancia activa de estos reactivos. Por lo tanto, es muy importante para nuestra población que contemos con datos epidemiológicos fiables. Por otro lado, el Laboratorio de Salud Pública tiene datos muy valorados a nivel de la región, de OPS y OMS, para la constitución de las vacunas, ya que la vigilancia es muy exhaustiva y los datos son precisos. Ahora vamos a seguir con invitados que tenemos que están conectados virtualmente, pero que son siempre muy próximos, que los conocemos de largos años, porque su colaboración ha sido no solo con el laboratorio de referencia, sino con la Cátedra de Bacteriología y Biología de Facultad de Medicina, y son el doctor Juan Ramón Arrizas, que es profesor titular de Biología de la Facultad de Ciencias, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, investigador grado 5 de FEDESIVA. Juan Ramón fue invitado a conformar el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Academia Nacional de Medicina en marzo del 2020, fue integrante de RENGACH, es miembro ad hoc de la Comisión Nacional de Vacunas del Ministerio y es coordinador de la Acción Estratégica COVID-19 del CITER. Por otra parte, tenemos a la doctora Adriana Beltraro, profesora agregada de Biología, investigadora FEDESIVA y también integrante de la Comisión ad hoc para el estudio de las vacunas contra SARS-CoV-2 del Ministerio de Salud Pública. Es un gusto verlos y, bueno, queremos saber cómo ha sido para ustedes el apoyo al Laboratorio Nacional de Referencia, cómo han visualizado ustedes la pandemia como integrantes de la academia y la importancia de esta interacción entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí en esta mesa. Como me habían adelantado la pregunta, que era esto que acaba de decir Grisel, y que tenía como dos componentes la pregunta, una más general y otra específica sobre el apoyo a la pandemia, yo le voy a contar un poquito lo general y Adriana les cuenta ahora después lo específico de la pandemia. Respecto a nuestra interacción, digamos, entre la sección Virología y el Laboratorio de Salud Pública, de forma general yo quiero decir que realmente tenemos un vínculo de hace muchísimos años, y creo que hay un componente personal y un componente académico que nos une desde hace muchísimo tiempo. El personal es porque, entre otras cosas, muchos de los que formamos parte de la sección Virología comenzamos trabajando en el Laboratorio de Salud Pública. Esas fechas que le dijo Cristina al principio de 41 años, bueno, yo empecé hace 44 años en el Laboratorio de Salud Pública a trabajar, y trabajé allí 20 años, y muchos de los colegas que trabajan en la sección también trabajaron creo que más de 10 años. Yo parte de esos 20 años que trabajé en el Laboratorio de Salud Pública, 10 los compartí con la universidad, hasta que después renuncié y me quedé con la dedicación exclusiva. Pero creo que ese componente personal nos ha permitido que fuimos a la universidad a trabajar conociendo muy de cerca todos esos componentes de función y de misión que enumeró Cristina al principio en la diapositiva. Por tanto, lo valoramos como laboratorio de referencia,
Y nosotros haciendo investigación, como ustedes saben, somos muy inquietos los investigadores, muy ansiosos, y sin embargo, teniendo ese conocimiento de las funciones del laboratorio, siempre hemos respetado las funciones y la misión que tienen, y recuerdo que en muchos casos de muchos virus que hemos identificado en el país por primera vez, primero lo hemos discutido con ellos, con la División de Epidemiología, antes de que se fueran publicados. Lo mismo hacemos con virus humanos y lo mismo hacemos con virus animales, en el caso del DILAVE, en el Ministerio de Agricultura y Pesca. Pero por otro lado, además de, digamos que los que somos parte del grupo del staff de la sección, hay gran cantidad de investigadores, de funcionarios que tiene ahora el Laboratorio de Salud Pública, que se han formado en nuestra sección a través de maestrías, doctorados. Entonces creo que ese vínculo, digamos, y ese conocimiento personal es importante, y obviamente que nos permite trabajar de forma muy fluida. Eso es el componente personal, pero luego hay un componente académico, que yo creo que es muy importante, y que es el que nos une desde hace tanto tiempo, y creo que sinceramente lo reconozco, y creo que con las personas que están sentados ahí en la mesa coincidimos, es que todas las cosas que nos pase al país, o todas las cosas que nos importa, que investigamos en el país, es por el bien de todos, y por el bien del país, y creo que esta pandemia fue lo que nos reflejó. Así es que yo recuerdo muchísimas anécdotas que les querría contar en este momento, pero les voy a poner dos ejemplos concretos. Mediados de los años 90, apareció por primera vez hantavirus en Uruguay. Inmediatamente que apareció hantavirus en Uruguay, nos pusimos en contacto con los colegas del Laboratorio de Salud Pública y con colegas de Argentina, que ambos conocíamos, y realmente esos primeros casos, se hizo el diagnóstico obviamente en el laboratorio de referencia, pero inmediatamente empezamos la caracterización molecular en cooperación con nuestra sección, y lo otro inmediato que vino fue el trabajo de investigación en roedores para conocer cuáles eran los reservorios en el país. Ese es un ejemplo, como muchos, que yo recuerdo, que tuvimos una actividad inmensa, muy fructífera, con muchas publicaciones, con mucho trabajo conjunto, y era por el bien del país, porque nosotros nos importaba la parte académica, las publicaciones, Salud Pública le interesaban los métodos de diagnóstico, la estandarización, pero en fin, el fin era tratar de solucionar el problema, conocerlo, que era un virus que aparecía por primera vez en el país. Otro ejemplo que se los quería mencionar, y justo me da pie porque Cristina lo puso en una de las diapositivas de las redes que participan. Tengo el gusto de coordinar redes del CITED, que es una agencia de los 21 países de Iberoamérica, que hace muchos años, más de 15 años, que nos están apoyando para coordinar redes de virus emergentes. Y siempre ha estado presente el Laboratorio de Salud Pública, porque justamente pensamos que el componente de investigación es importante, pero el componente de referencia de salud pública tiene que estar presente en todos estos temas. Y así fue que, por ejemplo, para darles un solo ejemplo, pero por esta red han pasado todos los virus que ustedes ya han conocido, los arbovirus, los chikungunya, los zika, todos esos sí que ustedes conocen, dengue. Cuando surgió el H1N1, hicimos una reunión, ya teníamos esta red, y hicimos una reunión urgente en Madrid, y me acuerdo que obviamente componentes de la universidad y componentes también investigadores del Laboratorio de Salud Pública estuvieron presentes en esa reunión, y cuando apareció el COVID, inmediatamente también el CITED conformó una red que todavía está vigente desde febrero del 2020, que se llama COVID-Red, que es una red que hemos tenido la suerte de poder limar asperezas y trabajar de forma conjunta con OPS, y en las reuniones de casi todos los viernes desde junio de 2020 están presentes los colegas de OPS Washington, y discutimos los temas desde un punto de vista académico, científico y de importancia de la salud pública. También ahí, por supuesto, hay representantes del Laboratorio de Salud Pública trabajando, y ha sido de una forma de enriquecedora y de todos aportar, ¿verdad?, para solucionar los problemas, cada uno con nuestros intereses, uno más académico, uno más de salud pública, pero en definitiva siempre ese componente académico y de vínculo por tratar de sacar adelante lo que podamos en el país, ha estado presente desde hace muchísimos años. Yo ahora le doy la palabra a Adriana, que les va a contar más en concreto las acciones estratégicas que tuvimos entre la sección Virología y el Departamento de Laboratorio de Salud Pública,
que como lo dije, hace muchísimos años que cooperamos y trabajamos de forma conjunta. Muchas gracias y por supuesto si quieren alguna pregunta después, me quedo por aquí. Adriana, por favor. Pido por favor si me pueden habilitar compartir. ¿Solicitaste ya? Ah, Nosotros, Espera un poquitito. Ahí el botoncito rojo. un rojo, ya les quiero. ¿Y acá no? No. Aquí. Ahí. Adriana. ¿Sí? ¿Se ve? No, todavía no. Lo que pasa es que creo que hay que hacerla. Compartir pantalla. Pues. A ver, voy de vuelta. No sé si no le tiene que dar. Claro, nosotros la tenemos que hacer hospedera. Sí. Por eso, varios participantes pueden compartir. ¿Ahí? Ahí Ahora sí. sí, ahora sí. Bien, bien. Bueno, primero Tenés que que nada, ponerlo, ahí está. ahí. Sí, Perfecto. ahí mejor. Bueno, por supuesto, muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir. Y digamos, yo me voy a centrar, continuando un poco los comentarios de Juan sobre las interacciones concretas que logramos desde Facultad de Ciencias con el Laboratorio de Salud Pública, y bueno, y enmarcado en todo esto que comentó Juan, ¿no? De muchos de nosotros de una historia compartida, de conocer muy, muy de cerca y el compromiso y la tarea fundamental que tiene el laboratorio a nivel país. Muy pronto, digamos, luego de la declaración de emergencia sanitaria, una primera interacción aprovechando antiguo conocimiento y que muchos de nosotros integramos el staff del laboratorio, fue participar en marzo de 2020, muy tempranamente, en algunas instancias de apoyo logístico, digamos, cuando todavía no se había tercerizado el diagnóstico y realmente el laboratorio de salud pública estaba con muchísima tarea. Bueno, varios de nosotros participamos apoyando directamente con manos en la mesada la tarea del laboratorio. En este año, en el 2020, hubo oportunidad, hubo un llamado a financiación de la Fundación Manuel Pérez, en el cual varios grupos interinstitucionales presentaron propuestas, y bueno, nosotros, la sección Virología, la sección Genética Evolutiva de Facultad de Ciencias, junto con el Laboratorio de Salud Pública, presentamos una propuesta que afortunadamente fue financiada, que tenía, por un lado, una pata, vamos a decir, que era un poco lo que contó María Noel, que era la optimización y la transferencia tecnológica de lo que fue el uso de la secuenciación de nueva generación, y por otro lado el objetivo, ya un objetivo más de investigación, que fue la identificación y la caracterización de la comunidad de virus respiratorios en el marco o en el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2. Esto, como les digo, afortunadamente se obtuvo una financiación como para arrancar este trabajo, y simplemente comentarles, digamos, brevemente algunos hitos que alcanzados gracias a este proyecto y a lo que siguió después, ¿verdad? La colaboración que siguió después. Como se mencionó, como Cristina mencionó, se obtuvo la primera secuencia completa de SARS-CoV-2 sin indeterminaciones, de principio a final, por una aproximación virómica,
Luego se estudiaron algunos brotes y uno de los más importantes fue el que se estudió cuando se ocurrió un poco la introducción de la variante gamma a través de casos que ocurrieron en Rivera. Ese estudio colaborativo se hizo en el marco de este proyecto y de este grupo de trabajo. Y lo que también se realizó fue el diseño de una PCR multiplex, una RT-PCR multiplex, a lo que se suma secuenciación de nueva generación, y eso nos permitió estudiar las coinfecciones y la cocirculación de virus respiratorios ARN junto con SARS-CoV-2 en el contexto de estos años de pandemia. Y como ya se mencionó, algo no menor, empezamos trabajando con este proyecto y con esta financiación, pero es un trabajo que sigue adelante y que seguirá adelante afortunadamente. Al día de hoy se han obtenido más de un centenar de secuencias, o alrededor de un centenar de secuencias de SARS-CoV-2, que han sido depositadas como corresponde en las bases de datos internacionales como GenBank y GISEP, tal como también María Noel mencionó. La segunda, una de las dos patas de este proyecto, que fue lo que les comentaba, la transferencia tecnológica y la capacitación, eso fue realizado gracias a la plataforma genómica de la Facultad de Ciencias, que es coordinada y llevada adelante como responsables por Rubén Pérez y Janina Pancera, de Genética Evolutiva. Y bueno, un primer paso, ¿verdad?, para la puesta a punto de este equipamiento Illumina que está funcionando afortunadamente en el DLSP, se inició con una capacitación que se hizo en diciembre de 2020, y en el cual, bueno, se capacitó personal del Laboratorio de Salud Pública, y además obviamente se aprovechó para obtener algunas de estas secuencias completas de SARS-CoV-2 que mencionábamos. Entonces, bueno, esa fue una de las, digamos, de las dos grandes objetivos que se cumplieron gracias a este proyecto, y que creemos que fueron una colaboración muy interesante y muy importante para todos los grupos que participamos. Y también como resultado, ¿verdad?, de todas estas colaboraciones, hemos tenido la suerte de poder publicar algunos artículos en el contexto de esta colaboración entre estos tres laboratorios, y los invitamos también a conocer los resultados de lo que fue el estudio de cocirculación y coinfección, que es un trabajo que está, un manuscrito que está en preparación, y que va a ser presentado justamente en este congreso el día viernes. Entonces, bueno, un poquito era eso, hablar de resultados concretos y de logros muy concretos y muy importantes que fueron obtenidos en el marco de esta forma de trabajo, que creemos que es muy, muy buena, muy fructífera, donde juntamos saberes, juntamos diferentes aproximaciones y diferentes experticias, ¿verdad?, entre lo que es la universidad y lo que es la salud pública, la epidemiología y, bueno, y todo lo que los colegas han comentado al principio. Así que bueno, era un poco contar eso, disponible para por supuesto, preguntas, y discusión y intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Ramón y a Adriana por su participación y por la colaboración histórica con el laboratorio y con la universidad. Vamos a seguir ahora con una pregunta que queremos hacerle a la doctora Rosario San Martín, que es directora adjunta en el Laboratorio de Referencia, y le queremos preguntar un trabajo que ha sido muy arduo en este periodo de la pandemia, que es acerca de la evaluación permanente que realiza el DLSP de reactivos y metodologías. En general, durante la pandemia, pero sabemos que es histórico esta pieza del laboratorio. Un segundito que tenemos que volver a compartir pantalla. Gracias, Giselle. Y vamos a cambiar acá y damos la palabra a Rosario.
A ver, ¿por qué No avanza. no avanza? Bien. Bueno, muchas gracias, Giselle. Buenas tardes a todos. En primer lugar, destacar que, de acuerdo a la normativa vigente, todos los reactivos para uso diagnóstico deben ser registrados en el Ministerio de Salud Pública. Y es así que la Unidad de Control de Calidad del Laboratorio de Salud Pública es la encargada de realizar la evaluación de aquellos reactivos para diagnóstico destinados a la detección de enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual por la sangre de sus derivados. Hay que tener en cuenta que el laboratorio también está facultado para evaluar técnicamente, si es necesario, reactivos diagnósticos que no estén contemplados dentro de este grupo. Es así que cuando durante la pandemia surgieron numerosos reactivos, tanto de desarrollo país como comerciales, fue necesario autorizar el registro de esos productos. ¿Sí? Aparecieron en el mercado variadas técnicas, biología molecular, serológicas, antigénicas, y en una primera instancia los registros se otorgaron en forma transitoria, pero posteriormente las autoridades otorgaron a nuestro laboratorio la responsabilidad de realizar esas evaluaciones de esos reactivos para uso diagnóstico relacionado al COVID-19. La siguiente. En este gráfico vemos la evolución del número de reactivos evaluados por año por el Laboratorio de Salud Pública desde el 2011 a la fecha. Como vemos, en los últimos 3 años, el impacto del número de reactivos para diagnósticos de COVID-19 presentado implicó un aumento en el número de determinaciones realizadas. En el año 2020 se duplicaron las cantidades de estudios de evaluación realizados y más del 50% correspondió a estudios relacionados con el diagnóstico de COVID-19. La siguiente. Bueno, en relación a los reactivos evaluados, como ya dijimos, se realizó evaluación de reactivos para diagnóstico molecular, para detección de anticuerpos y para detección de antígenos. Y vamos a detenernos un poco en estos dos últimos. En total, se evaluaron 66 reactivos para detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 desde mayo del 2020 a mayo del 2022. De estos, 34 correspondieron a test rápidos, 14 a reactivos para uso en equipos automatizados y 18 para ELISA manuales. De estos últimos, teníamos algunos que eran para detección cualitativa y otros para detección semi-cuantitativa cuantitativa. Para esta evaluación se requirió estudiar 13.200 muestras clínicas y del total de esos 66 reactivos, solo se aprobaron para uso 40. Los criterios utilizados para aceptar como válido ese reactivo y autorizar su uso fueron los sugeridos por la OMS, que hablaban de una sensibilidad mayor o igual al 80% y una especificidad mayor o igual al 97% en comparación con la prueba de amplificación de ácido nucleico. En relación a los reactivos para detección de antígenos, bueno, el total de reactivos evaluados fueron 36. La primera evaluación se realizó en noviembre del 2020 y de estos 36 reactivos, 32 correspondieron a test rápidos para muestras, tanto de hisopado nasofaríngeo como hisopado nasal y muestras de saliva. Y 4 de estos reactivos eran para ser utilizados en equipos automatizados. En esta ocasión tuvimos que analizar 5.634 muestras y se aprobaron para su uso 24 test, los 4 automatizados y 20 test rápidos. No cumplieron con los requisitos 12 reactivos. Y en estos estaban incluidos los 4 que eran para ser utilizados en muestras de saliva. Hasta la fecha no hemos podido aprobar el uso de ningún reactivo para muestras en saliva. Siguiente. Nos parece importante también compartir con ustedes que después de que se aprobaron para su uso, se hizo un seguimiento del desempeño de los reactivos en campo. Entonces, se consideraron los primeros 2 reactivos que se autorizaron para uso, que eran la marca Panbio del laboratorio AVO y el presentado por el laboratorio Roche. Lo que hicimos fue comparar los resultados obtenidos en las muestras que dieron resultados de test de antígeno negativo con los resultados de PCR.
En el periodo del 16 de abril del 2021 a mayo de 2021, se analizaron 10.581 muestras que dieron el resultado del test de antígeno negativo. En esos pacientes se hizo una toma por duplicado, o sea que también contábamos con el hisopado nasofaringeo, y se evaluó qué porcentaje de PCR eran coincidentes con el resultado del test de antígeno, y vimos que ambos test reactivos presentaban porcentajes cercanos al 90%. La siguiente. Bueno, la importancia de la evaluación de reactivos por parte del Laboratorio de Salud Pública es que al evaluar estos reactivos nosotros nos aseguramos, ¿sí?, que los reactivos que se estén comercializando, que se estén usando con los pacientes y con la población, puedan ser utilizados en forma segura y que además sus resultados sean resultados sólidos, proporcionamos datos sólidos para la toma de decisiones en salud pública. El proceso de evaluación de reactivos relacionados con el diagnóstico COVID por parte del Laboratorio de Salud Pública implicó la realización de más de 60.000 determinaciones, o sea que se analizaron más de 60.000 muestras clínicas. Se debió dar respuesta a más de 30 proveedores. Se evaluaron test de anticuerpos, test de antígenos, test de biología molecular y otras metodologías, y además los test que se aprobaron para uso en farmacias, ya sea para la realización del test en la farmacia o la venta para la realización para el autotest. Todo esto implicó que el laboratorio tuviera que redistribuir las tareas de su personal, incorporar y capacitar personal para la toma de muestras, ya sea en domicilio, al inicio las muestras clínicas se obtuvieron en el domicilio de los pacientes y después en los puestos de autotest. Además, fue necesaria la colaboración de prestadores de salud pública y privada para la realización de estas evaluaciones, y también fue necesario realizar la capacitación a farmacias para el uso de estas datos. Bueno, Grisel, muchas gracias. Gracias a ti. Gran labor durante ese periodo de pandemia, que a su vez tenía que mantener todo el nivel de trabajo en el resto de la sección. Vamos a presentar a nuestro último expositor, que es el doctor Henry Albornoz, el médico clínico de la mesa. Henry es médico especialista en medicina intensiva y médico infectólogo, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de UDELAR, en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, y bueno, de él lo que queremos como adjunto a la Dirección General de la Salud, que nos dé su visión de infectólogo y cómo el laboratorio de referencia acompañó las decisiones de salud pública en nuestro ministerio. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, quizás habría como muchas cosas para destacar. Yo, en el honor al tiempo, creo que destacaría las que a mi juicio me parecen más importantes. Me parece que en primer lugar, tener la confirmación oficial de los primeros casos y generar la alerta país ese 13 de marzo, como se dijo, me parece que fue un hito muy importante, porque generó información transparente, solidificó la confianza, y además nos puso claramente en situación de que eso que se veía venir había llegado, y creo que también contribuyó a la toma de decisiones tempranas, como fue tempranamente definir que estábamos en una emergencia sanitaria. Eso generó, creo que en cierta medida también, confianza en el sistema y en la población. Entonces me parece que esa confirmación inicial creo que fue un paso muy importante y es de destacar. Obviamente que también nos puso en una situación de las fragilidades que teníamos en ese momento, ¿no? Que no hay que desconocerlas, que en ese momento teníamos fragilidades muy importantes. Después, yo creo que destacaría un poco lo que decía la doctora San Martín. La validación de los test de anticuerpos y de los test de antígenos creo que fue otro paso clave. Fundamentalmente, digo, hay que recordar en aquel momento de alta incertidumbre, un aluvión de test de anticuerpos que prometían cosas que era poco probable que fueran reales, en un contexto además de alta
digamos, divulgación de información pseudocientífica también. Desde ese punto de vista creo que una evaluación temprana desde el laboratorio nos confirmó lo que a priori ya sabíamos, que los test de anticuerpos difícilmente fueran la estrategia por la cual debiéramos ir para la toma de decisiones tempranas y para definir una estrategia que en ese momento fue muy efectiva y muy eficiente, diría yo, como fue la del año 2000, la de buscar a los contactos, testear a los contactos, mantener la cuarentena en los contactos y obviamente mantener el aislamiento en las situaciones de los positivos. Eso obviamente no iba por la estrategia de utilizar los test de anticuerpos, ni los inmunocromatográficos, ni los otros, porque obviamente el tiempo los hacía que fueran tardíos respecto a la toma de decisiones que teníamos que tener. Entonces creo que eso contribuyó a confirmar que la estrategia en ese momento para la detección temprana, para la búsqueda de los contactos y para mantener la circulación lo más controlada posible, iba por otras técnicas diagnósticas, específicamente en ese momento, que era lo que teníamos, las técnicas de PCR en tiempo real. Y además creo que contribuyó a consolidar y validar algunos algoritmos clínicos que habíamos planteado, que eran el árbol de decisiones en el cual nos íbamos a basar. Entonces creo que esas evaluaciones tempranas fueron muy importantes desde ese punto de vista. Después, creo que la validación de los test de antígeno, que sin duda para lo que fue la etapa ya de la ola establecida, fueron muy importantes, y ni que hablar en esta segunda ola, digamos, nos permitió descomprimir una situación que en algunos momentos se volvía como muy difícil de sostener, y además nos permitió agilizar la toma de decisiones en un porcentaje importante de los casos, en los cuales hay que recordar que en algunos momentos se demoraban 4 o 5 días en tener el resultado de los test de PCR. Entonces, pasar de eso a una estrategia en la cual, obviamente con menor sensibilidad, pero sí con una especificidad muy alta, uno podía tomar decisiones más rápidas, y eso permitió adaptar nuestras técnicas y nuestros algoritmos de diagnóstico. Entonces creo que el tener la confirmación de que esos test y la validación de esos test de antígeno fue otro paso que yo destacaría como muy importante en esa etapa, fundamentalmente de las grandes olas de circulación que tuvimos. Y bueno, creo que también en esta etapa post-vacunal, bueno, creo que también, ¿no? Digamos, la confirmación de la importancia de la vacunación y la aparición de las variantes posteriores y la confirmación de las reinfecciones, también fue otra etapa que creo que contribuyó al entendimiento, primero por los que estábamos tomando decisiones clínicas y decisiones de salud pública, y contribuyó también a poder transmitir esa información en lo más chico a los pacientes en el día a día, pero también a la comunidad toda. Yo diría que esas son las cosas que me parece que yo destacaría de lo mucho que hay para decir, ¿no? Muchas gracias, Henry. Me gustaría ahora unas palabras, porque el tiempo ha llegado, de finalización de la mesa, de la doctora Mogdaci, acerca de las lecciones aprendidas en este periodo. Bueno, una de las principales productos también que me gustaría destacar de la actividad esta que Henry estuvo mostrando es
cómo se fueron racionalizando el uso de los recursos diagnósticos y de la tecnología a lo largo de la pandemia, porque con lo que se trabajó en los anticuerpos se evitó en parte la onda expansiva que había de usar los anticuerpos para todo. Cuando se introdujeron los antígenos, además de todos los elementos que destacó Henry, también se abarataron costos, o sea, el país dejó de invertir en cierta cosa, o sea, se abarataron mucho los costos. Y últimamente, con el trabajo que se ha hecho con la incorporación de los multiplex y la evaluación, también nos ha podido demostrar la cocirculación de los virus que ya se venía viendo con el trabajo de Rubén y Janina. Bueno, para nosotros tuvimos muchos aprendizajes, ya fueron destacados muchos acá, y lo que nos queda cuando sea la pospandemia, todavía vendrán otras cosas, es la incorporación del seguimiento postvacunal que ya está incorporado para la vacuna del SARS, junto con, como veníamos haciendo con la de influencia, con nuevos centros Centinela, los demás proyectos asociados ya mencionados, consolidando los estudios de vigilancia genómica de la resistencia antimicrobiana, porque integramos el proyecto de la Organización Mundial de la Salud de combatir juntos la resistencia, que es el famoso proyecto tan mencionado de One Health o Una Salud, en el cual somos un poco el laboratorio central vinculado con otros organismos internacionales como son FAO, con otro FAO, la Agencia de Energía Atómica, también otros ministerios como el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería y Agricultura, con la Intendencia de Montevideo para la Seguridad Alimentaria. Queremos seguir fortaleciendo los vínculos con laboratorios colaboradores que surgieron en esta etapa, incluso algunos le entregamos como un diplomita, porque no me sale otra palabra, reconociéndoles su colaboración, laboratorios con calidad, también con calidad certificada, que también trabajaron junto con nosotros. También fortalecer los vínculos interinstitucionales, porque así como tuvimos con Facultad de Ciencias, a través de la Cátedra de Genética y del Departamento de Virología, nos interesa que la fuerza del país pueda trabajar conjuntamente en los diferentes aspectos que hacen a la salud pública. Perdón. El fortalecimiento de la red de resistencia a los antimicrobianos, que no son solo los antibióticos, pero bueno, los antibióticos están siendo en este momento y estamos desarrollando otras áreas en la virología. En la resistencia antimicrobiana, como les mostró Leticia, dentro de la red que ya tenemos de 45 laboratorios, se seleccionaron algunos para empezar el plan piloto para tener la red JUNET dentro de la red RAM, que hace parte también de RELABRA, de la OPS, los estudios de mortalidad atribuible, que Uruguay ha sido seleccionado como uno de los países para estudiar este aspecto, la mortalidad atribuible a la resistencia antimicrobiana, y el proyecto GAIN, que también se vincula con aspectos de la bacteriología. Seguimos atentos y trabajando en las respuestas alertas, que han habido varias después del COVID, porque está la del monkeypox, pero también poliovirus que están apareciendo en países desarrollados, cepas, están encontrando cepas vacunales en principio, está resurgiendo en América Latina el sarampión y la rubiola, están apareciendo brotes de infecciones por enterovirus que también las estamos siguiendo, y el gran desafío de la hepatitis aguda infantil que está siendo descrita actualmente. Después... Cristina, sí. disculpa, pero estamos en tiempo
Perfecto, ya está. Vamos a cerrar Para mí y empezar con la suficiente. siguiente sesión. Ujú. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho este espacio, entonces. Agradecemos mucho a los panelistas. En el chat Y hubo bueno, alguna como representante en este caso de OPS, vamos a seguir apoyando todas las tareas del Laboratorio Nacional de Referencia, que es fundamental en cada país, esa gobernanza y esa rectoría de la salud como apoyo a la toma de decisiones de los ministerios de salud. Muchas gracias por la invitación. Y disculpas por Muchísimas gracias a ustedes.